Hola y bienvenidos a un nuevo programa de Motorsport 360, tu programa de carreras. Yo soy Ismael Pérez y vengo a hablaros hoy un poquito de Fórmula 1, IndyCar, sobre todo de las 500 millas de Indianápolis y de otras categorías que también hay alguna que otra noticia. Bueno, pues sin más dilación, vamos a hablar de Fórmula 1, Gran Premio de Mónaco, disputado en sus calles, en el circuito urbano, y que la verdad que ha sido un gran premio que pasará a la historia por ser mogollón de aburrido. Y como ha puesto mi gran amigo Sergio Martínez, periodista del motor, es en uno de sus artículos en su revista en la que trabaja Car and Driver, y que recomiendo seguir tanto a él como persona como seguir a la revista. Es la primera vez en la historia de la Fórmula 1 que los 10 primeros que han empezado la carrera han acabado exactamente en las mismas posiciones el Gran Premio. Bueno, pues vamos a hablar, si os parece, de la quali. Una quali, la verdad, que estuvo bastante entretenida, y es donde se concentra, digámoslo así, y más en un circuito urbano como es este, como el de Mónaco, donde la posibilidad de adelantar se reduce a unas posibilidades mínimas. Y la verdad es que tuvimos el privilegio, pues, de ver estos Fórmula 1 pues ir al límite sobre el asfalto, ¿no? En Monegasco, rozar muros, etcétera. Una de las sorpresas ha sido, ¿no? Algunos pilotos han caído, etcétera, pero voy a hablar primeramente de esa gran pole, ¿no? que consiguió Charles Leclerc, que si bien es cierto que en los primeros comienzos de tanto de Q1 como Q2 se le vio algo dubitativo, como si no quisiera arriesgar en exceso para llegar de entero de una pieza, digámoslo así, a la Q3, ha conseguido una pole en su circuito, en el circuito de su casa, en el patio de su casa, ¿no? Diríamos, ¿no? Y la verdad es que el piloto monegasco, una pole con un minuto 10 segundos y 270 milésimas, quedó por delante de Oscar Piastri, con 1 minuto 10 segundos y 424 milésimas. En tercera posición, Carlos Sainz con 1 minuto 10 segundos y 518 milésimas, seguido de Lando Norris, Russell, Verstappen, Lewis Hamilton, Tsunoda, Albon y Pierre Gasly. La verdad es que los que llegaron a la Q3 totalmente merecidos, han hecho todos ellos un trabajo espectacular. Si bien es cierto, esperábamos que Max Verstappen estaría más arriba en la quali, incluso lucharía por la pole, ¿no? Era lo esperado. Aunque si bien es cierto que el Red Bull en este trazado no se le ha visto, digámoslo así, un monoplaza adaptativo, ¿no? O que saque todo su potencial a relucir, porque no es un... comentaron ya el jueves o el miércoles de la semana pasada, perdón, que era un trazado que no se lo adaptaba nada bien a las condiciones o características del monoplaza de Red Bull. Y prueba de ello fue que durante todo el fin de semana Verstappen se le ha visto bastante con un comportamiento no errático al 100%, pero sí bastante irregular. En su intento de Q3 pues falló, y en la curva número 1 se fue hacia el exterior y besó el muro, y que dé gracias a Dios que no rompió el coche, porque podía haber dañado seriamente el monoplaza. En cuanto a las acciones de los pilotos españoles, pues Carlos Sainz, la verdad es que dentro de su rendimiento, yo creo que lo hizo bastante bien, y luchando, ¿no? con los McLaren, que a priori a estas alturas de campeonato, después de lo bien que rindieron en Miami, la victoria de Lando Norris en Imola y el buen rendimiento que han mostrado aquí, pues estar luchando con ellos al final es bueno, a diferencia, por ejemplo, de Checo Pérez, ¿no? Hacer una comparación no es difícil, en el sentido de que, vale, tú eres, en este caso, Charles Leclerc,
cambiamos el nombre, ¿no? Imagínate que eres Verstappen, haces la pole en este circuito y lo que más quieres, ¿no? O más deseas es que tu compañero de equipo esté cerca o cubriéndote la espalda. Y en este caso, pues yo creo que Carlos Sainz aquí ha luchado con los McLaren, siendo un monoplaza que estamos viendo, que en circuitos rápidos, como por ejemplo todavía en Miami o en Imola, que sí tiene zonas lentas, pero tiene zonas bastante rápidas, estamos viendo que es un monoplaza competitivo, y aquí en Mónaco también. En cuanto a, en cuanto a los dos Mercedes, Russell quinto y Hamilton séptimo, aquí hubo una mejor clasificación por parte de George Russell, y la verdad es que es su mejor resultado, creo, en quali desde que está la Fórmula 1 en Mónaco. Y Hamilton, sin embargo, se le vio un poquitín fuera de, no de línea, pero no llegando a tener ese punto óptimo para sacar una vuelta, ¿no? Aún así, séptima posición. Y cuando acabó la quali en el corralito, dijo claramente a la gente, a los periodistas que estaban allí, de hecho hay un vídeo, lo podéis comprobar, que a lo largo del año, o en lo que restaba del año, George Russell iba a ser más rápido que él en quali. Un aviso a navegantes. Y si bien es cierto que el piloto británico nos tiene acostumbrados a llorar por todas las esquinas en cuanto no tiene monoplaza por la mano, o no está teniendo, o no se siente, mejor dicho, a gusto, yo creo que aquí le ha pintado un poquitín la cara, pero le ha sacado apenas, no llega a una décima de diferencia, para que veáis lo apretado que estaba las cosas en Q3. Una muy meritoria pase a Q3 por parte de Alexander Albon. Bueno, hay que decir que también por Yuki Tsunoda. Vamos a empezar por Yuki Tsunoda, que estaba en octava posición, que de momento, lo que vamos de campeonato, se le está viendo, si bien comenzaba dubitativo los Racing Bulls o RB, Yuki Tsunoda ha sabido adaptarse a esta monoplaza, y parece ser que le está viniendo bastante bien a su manera de pilotaje, y está consiguiendo buenos resultados. Una octava posición en quali, y luego veremos en carrera, ¿no? Pero de momento lo está haciendo muy bien. Novena posición para Alexander Albon con el Williams, que se clasificó de manera sorprendente para la Q3, también por la baja de algunos contendientes, como puede ser Sergio Pérez o Fernando Alonso, pero que es una muy meritoria clasificación para Q3. Y qué vamos a decir de Pierre Gasly, que pasó a la Q3 y acababa en décima posición y salía en décima posición en parrilla, ¿no? La verdad es que Gasly lo ha hecho, para mí personalmente, lo ha hecho bastante bien, teniendo en cuenta el potencial o características de su Alpine, ¿no? En este caso, ¿no? Décimo primera posición salía Esteban Ocon, que se quedaba a las puertas de la Q3. Daniel Ricciardo, decimosegunda posición. Decimotercera posición en parrilla salía Stroll. Decimocuarta, Fernando Alonso. Decimoquinta, Logan Sargent. Decimosexta, Sergio Pérez. Decimoséptima, Valtteri Bottas. Decimoctava posición para Guan Yu Zhou. Decimonovena para Nico Hülkenberg. Y vigésimo salía Kevin Magnussen con Haas. Los dos Haas salían los últimos en parrilla. Si bien es cierto que clasificaron más arriba en la quali, fueron perdón, fueron descalificados porque su alerón trasero, el DRS concretamente, excedía la anchura máxima, y fueron sancionados, y al considerar que fue un fallo del equipo, fueron sancionados saliendo desde el fondo de la parrilla. Inicialmente se comentó que iban a salir desde el pit lane, pero al final salieron en parrilla. Y bueno, llegamos a la jornada de domingo, y la verdad es que hubo unas dudas durante el fin de semana si el domingo habría posibilidad de lluvia, y finalmente no hubo, y la carrera se disputó totalmente en seco. Una carrera pronosticada a 78 vueltas, y que la verdad es que el comienzo fue bastante accidentado, con el primero, el toque de Sainz en la salida con Piastri, los dos luchando por esa primera curva, por
en este caso Sainz, por intentar pasar a Piastri y cubrir a su compañero Leclerc, que sale en la pole. Si bien es cierto que Sainz pecó un poco de optimista al intentar adelantarle por el interior de la curva 1, pero ya sabemos que estos monoplazas, al ser tan anchos, pues no caben y tocó parte del alerón, mejor dicho, con su neumático tocó parte del difusor o alerón trasero de Piastri y pinchó, y en la subida al casino, justo cuando pasas el casino y bajas hacia Mirabó, se fue recto y sin ningún daño aparente en el resto del monoplaza. Si bien es cierto que se le veían salir chispas del fondo y es posible que parte de algún aletín del, del efecto suelo, del fondo, pues estaría tocado, ¿no? En cuanto a la zona de atrás, pues vimos el accidente tan llamativo, ¿no? Entre Pérez, Hülkenberg y Magnussen. Un Pérez que salía bastante mal, la verdad, y se veía atacado por los dos Haas a la subida de la zona del casino, y un Hülkenberg muy optimista intentaba adelantarle por fuera. Pérez cerraba un poquitín, lo que provocaba que tanto Magnussen se fuera hacia el muro y de rebote impactara contra Sergio Pérez y se le llevara puesto a él, y como consecuencia del accidente de los dos, Magnussen también fue, digámoslo así, gravemente damnificado su monoplaza. Por suerte no hay que lamentar daños personales, porque ninguno de los tres pilotos se vieron condicionados con daños físicos a priori. Y si bien es cierto que fue un accidente, como base encajonó prácticamente en un túnel de guardarraíles, pues al final pegar contra guardarraíles se le rebotó hacia la otra zona de la pista, y bueno, es un destrozo de materiales, de todo, ¿no? Incluso vimos cómo se paró la carrera, hubo bandera roja debido a ese accidente y tuvieron que reparar parte del guardarraíl, que la verdad es que lo hicieron de manera muy rápida y óptima, la verdad. En cuanto a una consecuencia de esa acción, ¿qué pasó? Wang Yuzu, que iba por detrás de ellos, que la verdad es que tuvo muy mala salida el piloto chino con el Sauber, fue llegando hacia el accidente. Claro, esto os lo estoy contando como si fuese mucho más lento, pero esto ocurrió muy rápido. De hecho, como ya habréis visto en cientos de vídeos, cómo ocurrió, ¿no? Me sorprendió el adelantamiento por la derecha que le hace el coche médico en busca de tanto de Pérez como de Hülkenberg o Magnussen. Me sorprendió porque si por lo que sea en esa décima de segundo Wang Yuzu con la, entre comillas, no es nulo la visibilidad que tienen estos Fórmula 1, pero con la baja visibilidad que tienen en general cualquier tipo de monoplaza, gira un poco hacia la derecha, podríamos estar hablando de un accidente bastante grave. Y me parece a mí que el coche médico iba a hacer su trabajo, pero hostia, y compartiendo la palabra, un poco más de cuidado, porque podía haber sucedido un gran accidente. De hecho, si nos remontamos por ejemplo, aunque es un accidente diferente, pero si nos remontamos al WTCC y en el trazado urbano de Po, con la salida del safety car, que en este caso era un Chevrolet Cruze, me parece que era, impactó un turismo que venía por detrás, y tanto el safety car como el turismo que venía detrás se quedaron fuera de carrera, ¿no? Esta bandera roja se producía o se daba la bandera roja justo cuando ya el pelotón del grupo ya había pasado prácticamente la zona de la salida del túnel, la chicane, y iban a encarar digamos hacia la zona de la piscina. ¿Qué pasa? Durante todo ese trayecto del sector 1 y comienzo del sector 2 hubo también un incidente, uno de ellos bastante llamativo, entre Esteban Ocon y Pierre Gasly. Esteban Ocon, que intentaba adelantar a su compañero de equipo en una zona donde no había sitio, y es que estos monoplazas, con lo grandes que son, si el sitio es muy estrecho y aparte de que es un poco, entre comillas,
lo taldaría de ilógico o irrespetuoso, y más hacia tu compañero de equipo, tirarte en una zona donde podéis quedar los dos fuera. El vuelo que pega al tocar la rueda delantera derecha con la rueda trasera derecha de Esteban Ocon es importante, y Ocon sale volando y dañando seriamente su coche, tal que así que tiene que abandonar en carrera, y con las quejas de Pierre Gasly por radio, porque es una locura. O sea, lo que intentó Esteban Ocon, vale, sí, es muy visual, te sale bien y tal, pero con estos monoplazas, si me dices que monoplazas de unos reglamentos anteriores, vale, te lo compro, pero con estos, en Mónaco, ¿dónde vas? O sea, me parece que Esteban Ocon se ha pasado 7 pueblos. En cuanto a. En cuanto a lo de Alonso, que no he dicho nada de su mala posición en parrilla. En la Q1, pues tuvo problemas para sacar la vuelta, y, y se vio perjudicado por el tráfico, pero telemétricamente yo creo que no había nada punible, y yo creo que eh, una mala quali y una mala gestión por parte de Aston Martin y por parte del piloto asturiano esa clasificación, ¿no? En cuanto a en carrera, la verdad es que no hubo cambios. Como ya os he dicho, los 10 primeros no se movieron, no cambiaron de posición en toda la carrera. Y bueno, con lo que prosiguiendo con la consecuencia de la bandera roja, Esteban Ocon abandonó, y bueno, estuvimos unos 25 minutos, más o menos 30 minutos de espera, para que se relanzara la carrera. ¿Y qué pasa? Durante ese periodo, ya sabemos que tienen, mejor dicho, la obligatoriedad de cambiar de compuesto. En la Fórmula 1 hay una ley que durante la carrera tienes una obligatoriedad de cambiar de compuesto. Si empiezas con blando, por ejemplo, pues para cambiar un medio. O si empiezas con un medio, cambiar a un duro, como es este caso, ¿no? Que la mayoría de pilotos, algunos empezaron con medio y cambiaron a duro, y otros con duro, cambiar a medio, ¿no? ¿Qué pasaba aquí? Que durante este periodo de bandera roja, algunos equipos repararon cositas del coche, y aprovecharon ese vacío legal o esa ventana para cambiar de neumático y poder afrontar con un compuesto nuevo, en este caso, algunos igual con una vuelta o 2 giros usados según la conveniencia del equipo y del monoplaza, como prefieran montar esos neumáticos, porque ya sabemos que hay algunos monoplazas que ponen en cintura más rápido un neumático nuevo, o un neumático que igual tiene esa primera capilla, digámoslo así, de protección que trae el neumático de fábrica, y que necesitan darle una vuelta o dos para ponerle mejor en funcionamiento, ¿no? Y por ahí otros como Leclerc o Piastri, incluso Sainz o Norris, pues claro, después de empezaron con medios, con el neumático C4, que era aquí el medio, y cambiaron a un neumático C3 que en este Gran Premio era el blanco, el neumático duro. Es un poco rollo para la gente esto. O sea, para nosotros, al final, cuando llevas tantas carreras y tal, pues acabas acostumbrándote a estas numeraciones de C3, C4, C5, etcétera, ¿no? Pero para la gente también es un poco rollo. Yo creo que tenía que ser el mismo blando para todo el año, el mismo duro para todo el año, y el mismo medio para todo el año. Y se alternan cada gran premio. Es una cosa reivindicativa que alguna vez he dicho aquí en el programa, pero lo vuelvo a recalcar. Y si me apuras, para hacer ¿qué es lo que voy a hablar, ¿no? Al final en el apartado Fórmula 1, si me apuras, en determinados circuitos urbanos o por sus ciertas características, aportaría un neumático extra blando para la quali o para carrera, ¿no? Para lograr, digámoslo así, un diferencial de velocidad, o aportar algo de picante a la carrera, ¿no? Y bueno, quedaban fuera de carrera después de este periodo, pues como hemos dicho, con Pérez, Hülkenberg y Magnussen. El resto acabó la carrera tal y como estaban. Los 10 primeros, y
lo cual era muy buen resultado pues por ejemplo, para Tsunoda, Albon y Gasly. Gasly puntuando el primer punto de, de la temporada para él. Y la verdad es que y para sobre todo para Alpine, que tiene 2 puntos en su haber. El que consiguió Ocon hace unos GPs y el que ha conseguido Pierre Gasly en este Gran Premio. La verdad es que una carrera que no pasará a la historia, porque han estado rodando en un ritmo de carrera incluso hasta inferior o mejor dicho, por encima de los 11 y 12 segundos respecto a los tiempos de quali. Y yo creo que los pilotos salieron frescos de este Gran Premio, entre comillas, ¿sabes? Porque no han tenido un gran trabajo quitando Verstappen o Hamilton, que si bien es cierto que tuvieron problemas de comunicación con el equipo, en el sentido de que, por ejemplo, Tsunoda se le vio que durante bastantes vueltas de Gran Premio iba rodando muy lento y hizo un trenecito detrás de él donde le seguían Albon, Gasly, Alonso, Ricciardo, etcétera, ¿no? Y la verdad es que cuando el equipo le dio, digamos así, luz verde para tirar, yo no sé si era por problemas de consumo, por equivocación del equipo o por simplemente que el equipo no vio conveniente por temas de fiabilidad también. Es que como no lo van a desvelar ni no nos vamos a enterar, pues podemos sacar 27.000 elucubraciones. Y lo que hizo ese aumento de ritmo de Tsunoda repentino hizo que meneara un poco el árbol y que tanto Verstappen como Hamilton entraran en boxes, uno en la vuelta 52, Verstappen, y una vuelta antes entró Hamilton, pero si bien es cierto que Hamilton podría haber luchado por posición entrando una vuelta antes que Hamilton, perdón, Hamilton entró una vuelta antes que Verstappen, y el equipo no le informó en esa vuelta de regreso a la pista, digámoslo así, de forzar el neumático y poder meter un delta y hacerle un adelantamiento por estrategia a Verstappen, ¿no? Y hizo un tiempo, digamos así, bastante discreto para lo que sería un tiempo competitivo a la hora de atacar esa posición al piloto neerlandés Max Verstappen, ¿no? Fallos de comunicación. También Fernando Alonso comunicó que él creía que estaba toda la carrera en 10ª posición y por lo tanto lo que le otorgaba un punto, y sin embargo al cruzar la línea de meta su ingeniero de pista le dijo que estaba concretamente en decimoprimera posición. Las palabras textuales las tengo aquí. Fernando Alonso en el corralito: no sé en qué posición salí y no sé en qué posición estaba conduciendo, dijo el piloto asturiano. La verdad es que en la posición que se hizo la resalida después de ese incidente con bandera roja, en el cual se tomó la línea del safety car, todos los coches que habían pasado por la línea del safety car en las posiciones que estaban en ese momento. Y claro, por eso, por ejemplo, Sainz recuperó su posición de salida y la resalida salió en tercera posición. La verdad es que fue una suerte para el piloto español, como ya vimos el año pasado en el Gran Premio de Australia, donde Fernando Alonso se benefició del tema de la línea de safety car y la bandera roja, ¿no? Y lo que decía Fernando Alonso: no sé en qué posición salí y no sé en qué posición estaba conduciendo. Y vuelvo a decir, estuve pilotando durante 50 vueltas pensando que era 10º. Y luego cuando crucé la línea de meta me dijeron que era un 10º. Y dije, ¿qué? O sea, ¿what? Como se suele decir, ¿no? Y bueno, la verdad es que una carrera que para mí personalmente no me ha aportado nada para mí, mi historial de carreras de Fórmula 1. Piastri, Charles Leclerc, pues lograba la victoria con 25 puntos. 18 conseguía Oscar Piastri en segunda posición.
15 puntos Carlos Sainz, 12 puntos Lando Norris, George Russell de 10 puntos, Max Verstappen 8, 7 puntos para Hamilton, 4 para Tsunoda, 2 para Alexander Albon y un punto para el Alpine de Pierre Gasly. La vuelta rápida la conseguía Lewis Hamilton en la vuelta 63 con un 1.14.1. Fijaros que el 1.14.1 respecto al mejor tiempo de la quali, que era un 1.10 270 milésimas, fijaros, 4 segundos más lento el mejor tiempo o la vuelta rápida de carrera que consiguió, o que ha conseguido ayer, mejor dicho, Lewis Hamilton. Un despropósito de carrera, algo tienen que hacer Liberty, la Fórmula 1 y quien sea, a quien le sea competente, a Dominicali, etcétera, porque no podemos ver una carrera de 78 vueltas que sea tan aburrida, y más viniendo de donde veníamos del Gran Premio de Emilia Romagna disputado en Imola, en el trazado Enzo y Dino Ferrari, porque la verdad es que ha sido una auténtica, no sé cómo definirlo exactamente, pero un bluff de carrera, la verdad, un bluff. Donde además sabemos que en este trazado urbano, donde se concentra la mayor expectación, es en la jornada de sábado, en la quali, ¿no? Y sobre todo esa gestión que año tras año, tan nefasta, y más sabiendo que los monoplazas han ido ensanchándose y creciendo de tamaño, que pilotos como Pérez o Alonso se queden fuera, pues llama la atención, ¿no? Que se queden fuera las primeras de cambio, la cual, si bien es cierto que, a ver, que ellos tienen que con su equipo tienen que buscarse la vida y encontrar la ventana de donde no haya tráfico, ¿no? Pero la verdad es que es una auténtica vergüenza, y yo creo que deberían, por lo menos en Mónaco y en algún que otro circuito, deberían mirar bien el timing en cuanto a formato, en cuanto a una sesión de clasificación, para aportar un mayor espectáculo, ¿no? Y ver a los pilotos pues sacar lo mejor de sus monoplazas, y no tener que estar luchando o gestionando el tráfico, que bueno, que también es parte de su trabajo, cuidado, que todas las opiniones y son muy respetables, y es un formato con el que llevamos muchos años, pero para mí personalmente creo que se debe hacer algo en Mónaco para tener carreras más atractivas, o un evento más atractivo. Sabemos que los monoplazas es que han crecido. El mayor problema del reglamento actual de Fórmula 1 para mí no es el efecto suelo, que gran parte de ello está siendo en muchos aspectos porque, como hemos comentado en anteriores programas, los equipos están teniendo muchos problemas para encontrar un setup y entender los coches en comparación con los monoplazas de anteriores reglamentos, ¿no? Y bueno, en cuanto a sanciones, pues el francés Esteban Ocon fue sancionado con 10 segundos en carrera y 2 puntos en la superlicencia, pero al no hacerse efectiva en carrera y porque había abandonado, pues el piloto francés ha sido sancionado con 5 puestos de parrilla en el Gran Premio de Montreal, en Canadá, o el Gran Premio de Canadá, mejor dicho, que se disputa en el trazado urbano, en la isla que albergó, o que está en el canal donde se albergaron unos Juegos Olímpicos, puede ser, o algo así, ahora no me acuerdo exactamente, sí que van por ahí los tiros, pero perdonadme que a estas alturas pues se me vayan olvidando cosas. Y bueno, 5 puestos de parrilla para el próximo Gran Premio de sanción para Esteban Ocon, que Bruno Famín, una de las personas que está al frente del equipo y pieza clave de Alpine ahora mismo, pues dejó entrever que igual podría ser que Esteban Ocon no estaría montado en ese monoplaza de cara a ese Gran Premio, ¿no?, de Canadá. Y la verdad es que para un equipo como Alpine, esa imagen que ha dado, pues no está bien, ¿no? Además se vio al piloto reserva, a Jack Zuhan,
que estaba por allí y bueno, muchos rumores apuntan a eso, pero ya sabemos que en tema de contratos, etcétera, banear o entre comillas sentar a un piloto a mitad de temporada o en una temporada de Fórmula 1, yo creo que no es tan fácil y bueno, tampoco sabemos realmente el futuro de Esteban Ocon, porque si bien es cierto que hay rumores bastante fuertes que no va a seguir en Alpine, parece ser bastante claro, pero no sabemos dónde va a ir, así que está todo un poco todo un poco en el aire, ¿no? En cuanto al tema de, de clasificación de pilotos, actualmente tras el Gran Premio de Mónaco, Verstappen lidera el Mundial con 169 puntos. En segunda posición, Charles Leclerc con 138. En tercera posición, Lando Norris con 113. En cuarta posición, Sainz con 108 puntos. Quinta posición para Sergio Pérez con 107 puntos. Sorprendente quinta posición. Va hacia abajo el piloto mexicano. Y la verdad es que no se le ve atisbos de que vaya a mejorar el piloto mexicano. Ha tenido bastante suerte, que ha hecho, entre comillas, bastantes puntos a principio de temporada, pero esa quinta posición yo creo que es hasta irreal, ¿sabes? Muchas veces. Por el rendimiento del piloto mexicano, ¿no? Pues, como decía, quinta posición para Sergio Pérez con 107 puntos. Sexta posición con 71 puntos, Piastri. Séptima posición en el Mundial con 54 puntos, George Russell. Octava posición con 42 puntos, Hamilton. Novena posición en el Mundial de pilotos con 33 puntos, Alonso. Décima posición con 19 puntos para Tsunoda. Decimoprimera posición con 11 puntos Stroll. Decimosegunda 6 puntos a Oliver Berman, que todavía tiene esos puntos de Jeddah. Y que los va a tener desde aquí hasta final de temporada. La verdad es que hizo buena carrera el piloto británico. El decimotercera posición con 6 puntos Nico Hülkenberg. Decimocuarta posición 5 puntos Daniel Ricciardo. Decimoquinta con 2 puntos Alexander Albon. Decimosexta 1 punto Ocon. Y decimoséptima posición Magnussen. Y el que ocupa el farolillo rojo con 1 punto, Pierre Gasly. Pilotos que no han puntuado: Wang Yuzu, Bottas y Logan Sargent. Y en el campeonato de equipos, a estas alturas de campeonato, después de Mónaco, pues son en primera posición 276 puntos para Red Bull, 252 en segunda posición para Ferrari, tercera posición con 184 para McLaren, pero que viene al alza. Yo creo que van a conseguir muchísimos puntos McLaren en las próximas carreras. En cuarta posición 96 puntos Mercedes, en quinta con 44 puntos Aston Martin, sexta posición con 24 puntos RB, una muy meritoria sexta posición de RB y que poco a poco va escalando en ese mundial de constructores. Séptima posición con 7 puntos, casualidad, los dos 7-7 para Haas. Octava posición con 2 puntos para Williams. Y en novena posición con 2 puntos para el equipo francés Alpine. Y por último, y ocupando el farolillo rojo de la tabla con 0 puntos, Sauber, que yo no sé qué pasa con Sauber. Yo no sé no sé si es que no quieren meter mano en ese coche. Lo que hablamos hace unos grandes premios, que de repente hay unos momentos en quali que aparece y luego vuelve a desaparecer. No sé, es muy raro. Que no mejoren nada, porque vale, Wang Yuzu no es que sea un piloto rápido, pero tampoco está siendo un Logan Sargent de la vida. O sea, no está dando tanto el cante el piloto chino. Y Valtteri Bottas es un piloto con una trayectoria contrastada, pero que no sé realmente su rendimiento a día de hoy, si es del todo que sea fiel su rendimiento, porque tampoco tiene un piloto a su lado que le ponga las cosas difíciles, ¿no? Y bueno, la victoria de Charles Leclerc, por fin, para el piloto monegasco. Me alegro, la verdad, por él. Me alegro. Una victoria además de equipo también. Se le vio a Carlos muy involucrado y a Frédéric Vasseur en la celebración. Y también a la familia real de Mónaco, celebrando la victoria y saltándose muchos protocolos que durante tantos años han querido guardar. Y incluso parte de la familia monegasca, real monegasca, tarareando y bailando el himno italiano, ¿no? Curioso y bueno, me alegro un poco, ¿no? Porque ha sido
un premio a la constancia, ¿no? En este caso de Charles Leclerc, que casi venía con, o tenía casi un 80% de, de tasa o de porcentaje de que lograba las poles y no conseguía victoria. Y ya sabemos en la Fórmula 1 que durante muchos años el lograr una pole era la victoria. Y sin embargo, Charles Leclerc le había costado mucho materializar esas poles y venía con esa estadística negativa hacia sus intereses, ¿no? Y bueno, cerramos capítulo Fórmula 1 y rápidamente pues hablamos de las 500 millas de Indianápolis, ¿no? Menuda carrera que hemos tenido ayer en el circuito de Indianápolis. La verdad es que se retrasó la salida por el tema lluvia. Tengo amigos que han estado allí. Estaba personalmente... tenía un poco de sufrimiento por ellos, tío. Porque encima que has cruzado el charco para ver una carrera... la meteorología pues no era óptima. Se podía igual incluso cancelar la carrera para el martes, o mejor dicho, para el lunes y tal. Y claro, la gente pues al final depende de vuelos y tienes que mirar, ¿no? Un poco o prever lo que puede suceder, ¿no? Pero bueno, vamos a quitar negatividades y después de unas cuantas horas de retraso, pues se dio luz verde, ¿no? A la carrera. Una carrera, la verdad, que ha sido maravillosa. Newgarden ha repetido victoria en las 500 millas. También un poco una victoria un poco reivindicativa, ¿no? Por el tema de Penske, ¿no? Y esas sanciones. Y la verdad es que preciosa. Una carrera que, si bien es cierto que en las primeras vueltas teníamos bastantes amarillas y sobre todo de pilotos Honda. Que pues por ejemplo Catherine Lech, por sobre todo también por fiabilidad, ¿no? Más que por muchos de ellos por incidentes, ¿no? Y también sobre todo en la T1, en la curva 1, yo no sé si era por la sombra que daba la grada o porque igual no estaba del todo seca esa zona, porque los entraron en pista durante todo el periodo de retraso de salida, ¿no? De inicio de la carrera por las lluvias que hubo. Entraron los Aerojet estos, las limpiadoras estas que tienen en la Indy, la NASCAR y también en el IMSA, ¿no? Que limpian la pista. Pero no sé si en esa zona, al haber más sombra o igual estar más sucia, es que no lo sé exactamente. Hubo varios pilotos que en la zona interior y sobre todo por dentro de la línea blanca, sin llegar a tocar el hormigón ni el verde, pues perdieron el control y sufrieron varios accidentes, ¿no? Un toque de atención a la fiabilidad de los motores Honda, porque yo no sé si es que los apretaron, pero es que pilotos como Ericsson, Fittipaldi, Blomqvist, Armstrong, Catherine Lech, Felix Rosenqvist abandonaron por problemas. Bueno, Blomqvist, Fittipaldi y Ericsson lo diré, por accidente, ¿no? Pero Catherine Lech, Marcos Armstrong y Felix Rosenqvist, con motores Honda, abandonaron por fiabilidad, ¿no? Y llamaba bastante la atención que en las primeras de cambio pues quedaban bastantes pilotos Honda fuera de carrera, ¿no? En cuanto a los intereses nuestros, pues Palou, la verdad es que salía en una, lo diré, en una posición la posición decimocuarta en la parrilla de salida, ¿no? Porque no es una parrilla, es una vuelta, es una en formación, ¿no? Pero que sale en decimocuarta posición y ha acabado quinto. Y la verdad es que si bien en las últimas 50 vueltas se le veía con un mejor ritmo y incluso en uno de los ataques Palou que lanzó Scott Dixon, que también venía desde la 21ª posición, que acaba tercero en carrera, lograba digamos aguantar e incluso ser competitivo, pero le faltaba ese poquito, ¿no? Y en esta victoria de Joseph Newgarden sobre Pato O'Ward, el piloto de McLaren,
unas últimas vueltas preciosas, ¿no? El mayor atractivo de la carrera, ahora pasaré a hablar de las últimas vueltas, ¿no? Y de lo que vimos, ¿no? Pero fue muy interesante el último repostaje, ¿no? A partir de la vuelta 170 se puso todo muy caliente, ¿no? Algunos habían entrado antes, iban desincronizados, unos una vuelta arriba, una vuelta abajo, porque en el comienzo de carrera más o menos las paradas, quitando a Conor Daly y otros pilotos, como por ejemplo, lo diré, Rasmussen o Lungar o Takuma Sato o Granjal, incluso Callum Elliott, iban como desincronizados con los gallos, ¿no? Con los Penske, con los McLaughlin, con los... lo diré, con los Newgarden, con los McLaren, con Alexander Rossi, Pato, el propio Palou, etcétera, ¿no? O por ejemplo Santino Ferrucci, alias Cerducci y tal, ¿no? Y la verdad es que se puso muy interesante, pues eso, de la vuelta 170 en adelante, que más o menos se emparejaron en estrategias. Y la carrera real fueron las últimas 44 vueltas, ¿no? Fue una pasada, sin interrupciones esas últimas 44 vueltas. Se cogían rebufos, se pasaban unos a otros. La verdad es que preciosa la carrera. Tuve el gusto de formar parte de esa narración de la carrera con el gran Charlie Barazal en su cuenta de Twitch. Y fue un placer formar parte de ella porque yo lo he gozado en la retransmisión y teníamos ese increchendo, ¿no? De pulsaciones y de tensión, ¿no? A medida que se iba acercando las últimas vueltas, porque también Palou venía un poco al alza, pero le faltaba ese último punto, ¿no? De competitividad en cuanto a ponerse con los Penske, ¿no? Incluso hasta con Dixon le costaba un poquitín y la verdad es que valió la pena esperar 4 horas para que el tiempo permitiera correr, ¿eh? 4 horas tuvimos que esperar para que se daría la salida en las 500 millas de Indianápolis. Victoria de Joseph Newgarden, ya os digo, muy reivindicativa. Se le vio celebrando ostensiblemente, ¿no? Esta victoria con su familia también. Y con el equipo, la verdad, una locura. Yo me alegré, el tío saltó al público, la grada, donde fue el año pasado también. O sea, una victoria que me transmitió una felicidad, no sé, yo estaba muy contento, tío, no sé, me encantó. Y la verdad es que, bueno, una lucha con Pato Ward muy, muy bonita. Y que la verdad es que Rossi se quedó atrás cuando venía luchando con ellos tres. Y le pasó Dixon en los últimos metros de carrera, ¿no? En los últimos metros y no sé qué pasaría con Rossi, no sé si es que llegaría muy justo el combustible o lo que sea, porque las vueltas anteriores venían luchando ellos tres, tanto Pato Ward como Newgarden, los tres se pasaban el uno al otro, cambio de líder, etcétera. Y Palou, lo que os comento, ¿no? Acaban en una quinta posición detrás de Rossi, que si bien se la ha visto rápido, con una estrategia bastante buena, optimizando el combustible a tope, se le vio como que le faltaba ese muy poquito de velocidad, ¿sabes? Para poder estar a la pre, ¿no? Con los demás y son los dos mejores Honda. Tanto Dixon como en tercera posición como Palou son los mejores Honda de esta carrera, ¿no? De estas 500 millas de Indianápolis, una carrera muy particular. Scott McLaughlin, que recordar que salía en la pole, acabó por detrás en sexta posición, por detrás de Alex Palou, y no he sabido, tampoco he buscado mucho porque no he tenido tiempo, no he sabido si ha hecho declaraciones y ha hablado con exactitud de por qué ese bajón de potencial porque durante toda la carrera estuvo en las primeras posiciones, liderando segundo, tercero, primero, segundo, tercero, estuvieron así. De hecho, el piloto que más vueltas acumuladas libera, recordar que cada vuelta en liderando es un punto que te llevas, ¿no? Para el mundial, iba a decir, para tu clasificación, ¿no? En la IndyCar, ¿no?
Y el piloto que más ha acumulado vueltas fue 64, de Scott McLaughlin. O sea, fijaros, que un piloto que ha estado durante toda la carrera ahí arriba, y yo no sé si es que se vino abajo después de la última parada, algo pasó, que Scott McLaughlin desapareció en las últimas vueltas, ¿no? 64 vueltas lideradas por McLaughlin, 26 por Joseph Newgarden, 23 por Stingray Robb. Muy buena carrera de Stingray Robb, la verdad, me sorprendió. Conor Daly, con estrategia distinta también, se mostró bastante competitivo. 22 vueltas. Patricio Pato Ward, 12 vueltas. Scondison, 12 vueltas. Rossi, también 12 vueltas. BK, 8 vueltas. Lungar, 4 vueltas. Keilerson, 4. Carpenter, 3. Kiffin Simpson, 3 vueltas. Kyle Kirkwood, 2. Palou, solo 1. La verdad es que es una pena que solo haya hecho una vuelta en el liderazgo y lo que le otorga solo un punto. Pero aún así, en la clasificación general de pilotos en la IndyCar, Alex Palou es el actual líder del campeonato. En cuanto a lo diré, en cuanto a otras cositas de la carrera, la retransmisión para mí estuvo bastante bien. Yo lo tenía solapado, ¿no?, con la retransmisión de Charlie, y creo que estuvo bastante bien. Creo que ha habido un problema en Estados Unidos no sé si con la NBC o algo así por el estilo, porque les privaron de la última media vuelta y les metieron el anuncio de un colegio, y creo que a nivel interno del mercado y de consumo estadounidense, pues se ha armado bastante gorda, y la verdad es que es una vergüenza, ¿no? Que en uno de los mayores eventos deportivos del país, junto con la Super Bowl, será exactamente. La Super Bowl sé que es el que más, ¿no? Pero es indudable que las 500 millas es uno de esos grandes eventos en el mercado, no solo estadounidense, sino americano, porque tanto en México como en Sudamérica es muy seguido. Y la verdad es que es una desgracia para esa gente. No sé si la NBC o cuál fue. Yo no tuve ese corte, pero hubo gente que sí lo tuvo. Y bueno, una carrera maravillosa, para guardar en el recuerdo, y como ya os digo, y perdón por repetirme, muchas gracias a Charlie y a Carlos Barazal por llamarme, ¿no?, para echarle una mano en la retransmisión. Y bueno, pues preparados para las próximas carreras, y un campeonato de IndyCar que pinta muy bien. Una pena el abandono de Colton Herta, que no lo había dicho antes, por accidente. La verdad es que perdió el coche, mejor dicho, el monoplaza a la vuelta 170. Y la verdad es que me pareció que es uno de los principales rivales en el campeonato, me parece, vamos. Y la verdad es que ayer haya abandonado, pues bueno, para los intereses de Alex Palou y los demás, pues les viene bien, ¿no? Pero para el atractivo del campeonato, pues que Herta ayer se haya empotrado, pues no está. No me moló. Además era un piloto que venía al alza, o sea, venía remontando y se le veía bastante competitivo el bueno de Colton. Bueno, pues sin más dilación vamos a hablar rápidamente de otras categorías, porque no quiero hacer el programa muy largo. En otras categorías tenemos esta semana tenemos el Grand Prix Chevrolet Detroit, ¿no? O Chevrolet Detroit Grand Prix, concretamente se llama. Y es en Detroit, Michigan, en el estado de Michigan. Tenemos en el trazado urbano IMSA tenemos, y en este trazado solo compiten los GTP, los Protos, y los GTD, los GTs Pros, ¿no? Los GTD Pro, para que me entendáis. Y en total tendremos un total de 21 entre GTs y Protos tendremos un total de 21 competidores en pista.
si bien en GTP solo van a competir los Grand Touring Prototype, los Hypercar, para que me entendáis, ¿no? Que es los que compiten tanto en el web, ¿no? Las mismas, entre comillas, especificaciones, tanto en el web como en el IMSA. Lo que pasa es que aquí están denominados como Grand Touring Prototype. Aquí solo competirán con 2 pilotos, ¿no? Como vimos en Long Beach, me parece que era. Por ejemplo, en el Cadillac Racing, en el equipo oficial Cadillac, estarán Van der Zande y Bourdais. Por ejemplo, en el número 5, el de Proton Competition Mustang, el Porsche 963, estarán Bruni y Biscal. En el número 6 estarán Nick Tandy y Mathieu Jaminet del Porsche Penske, el oficial. En el número 7, en el otro Porsche Penske oficial, en el 963 estarán Cameron y Nasser. En el Wayne Taylor Racing, como viene siendo habitual, en el 10, Taylor y Albuquerque. En el BMW 24, Kron y Philip Kane. En el 25, también BMW, Conor de Filippi y Nick Yellowly. En el 31, en el otro Cadillac, no oficial, pero sí con la decoración de Wellen, el Wellen llamado a secas, estarán Derani y Jack Aitken. En el Wayne Taylor Racing, el número 40, estarán Jordan Taylor y Luis Deletraz. Y en el JDC Miller Motorsport, el Porsche 963 amarillo, para que me entendáis, Van der Hen y Richard Westbrook. En cuanto a los españoles que tendremos por allí, estarán todos organizados o mejor dicho, competirán todos los que tenemos en la categoría GT Pro, GTD Pro, y estarán concretamente Alex Riveras, acompañado de Ross Gunn con el número 23, el Aston Martin de Hereford Racing. Luego tendremos a Daniel Sierra, que acompañará a nuestro querido Albert Costa con el número 35 en el equipo Conquer Racing con el Ferrari 296 GT3. Una alineación que da miedo. Daniel Sierra con Albert Costa. Daniel Sierra no es Manny Franco, ¿vale? El que le está acompañando en las últimas carreras, que es muy manco. Daniel Sierra, pues ya, ¿qué os voy a contar de Daniel Sierra? Un piloto del WEC, que campeón de Le Mans, campeón en numerosas carreras, y que bueno, en este caso Conquer Racing aquí ha metido a Daniel Sierra en el equipo, y la verdad es que la alineación pues da un poco de miedo, ¿no? Y esos son los españoles que tenemos, que el otro español que tenemos, en este caso Juncadella no estará aquí, pero sí estará Antonio García en el Corvette número 3, acompañado de Alexander Sims, ¿no? Con ese Corvette Z06 GT3R. Una carrera, pues eso, que en total cuenta con 10 protos y 11 GTs, y que en este trazado urbano, pues a ver, veremos qué nos depara. Un trazo con muchos ángulos de 90 grados, etcétera. Veremos a ver cómo se comportan, ¿no? Tanto los protos como los GTs. En otras noticias, y por finalizar el programa, tenemos un anuncio que se ha hecho hoy mismo, hoy lunes por la mañana, y es que el ACO ha anunciado que después del pesaje y escrutinio, ¿no?, que se suele hacer en las calles de Le Mans, en la propia semana de la carrera, ha anunciado que habrá un desfile de competidores, ¿no?, con esos Hypercars, ¿no? Y estará encabezado por 9 Hypercars, y también estarán también el MP2 y varios, concretamente 7 Le Mans GT3, 7 GT3. La verdad es que, bueno, es un atractivo más, ¿no? Para esos días, ¿no? Y bueno, para que visite Le Mans, pues bueno, ahí tienen la información, y que disfruten de ello, ¿no?
Bueno, pues finalizamos el programa de hoy, un programa que no quería hacerlo muy largo, pero al final, mira, pues te paras a hablar de diferentes cosas, datos, etcétera, y casi nos hemos ido a la hora, 54 minutos de programa. Bueno, pues como ya sabéis, podéis encontrar el programa en las diferentes plataformas de podcasting y música, etcétera, como Spotify, Amazon Music, YouTube Music. Estoy luchando con Podimo a ver si puedo subir el programa a Podimo, porque ando ahí con rollos con el feed. Pero bueno, las principales plataformas nacionales conocidas, pues Spotify, YouTube, iVoox, etcétera, pues ahí lo tenéis subido, ¿no? Y muchas gracias por las escuchas y por el apoyo. Sin más dilación, me despido de vosotros. Ismael Pérez. Adiós. Adiós, adiós. Gracias. All the time you have to leave us.